Algunas cosas caen, otras se mantienen, algunas otras renacen y otras simplemente desaparecen. A estas alturas, muchos hemos sido testigos de la caída de incontables videojuegos, y hoy el tema que nos ocupa es uno de esos títulos que tuvo su oportunidad pero no logró aprovecharla. Poco a poco se hundió en un vacío del que regresar parecía casi imposible. Paladins fue un juego que durante años vivió bajo la sombra de Overwatch, o al menos eso es lo que se suele decir, pero la realidad es mucho más compleja. El verdadero obstáculo para Paladins no fue Overwatch, sino su propia casa, Hi-Rez Studios. Su mayor competidor no estaba afuera sino dentro, Smite, el hermano mayor, quien siempre tuvo la prioridad y los recursos, dejando a Paladins relegado a un segundo plano. Esa fue su triste historia, la de un juego con potencial que nunca tuvo la oportunidad de brillar completamente. Ahora, Paladins ha llegado a su fin. Evil Moyo, su desarrollador actual, ha dejado de darle soporte y nuevas actualizaciones, una decisión impuesta por Hi-Rez, su distribuidora. Con apenas 1000 jugadores diarios en PC, su comunidad es apenas una fracción de lo que alguna vez este videojuego fue. Un juego que nos acompañó en nuestros humildes inicios en el mundo del PC gaming, un hero shooter con todo el potencial para convertirse en referencia, pero que terminó siendo aplastado por la misma compañía que lo creó. En este video exploraremos qué ocurrió con Paladins, cuáles fueron las razones de su declive y qué fue tanto el daño que hizo Hi-Rez a este pobre videojuego. Todo esto en el documental de Paladins. Hi-Rez Studios alguna vez fue visto como un estudio con gran potencial. Desde sus primeros pasos parecía tener en sus manos juegos capaces de construir comunidades sólidas y duraderas. Sin embargo, una serie de malas decisiones, impulsadas por la obsesión de seguir modas pasajeras, comenzaron a escribir una historia diferente. Juegos como Global Agenda o Tribes Ascent, que contaban con bases de jugadores dedicados y prometedoras, fueron abandonados prematuramente, dejando tras de sí una estela de decepción. Fue precisamente en esta época cuando yo conocí a Hi-Rez Studios, ya que solía jugar a Tribes Ascent, una saga que no era particularmente popular, pero yo le tenía un cariño especial, pues en su momento pasé horas disfrutando de uno de sus títulos en PlayStation 2, Tribes Idle Assault, pero bueno, creo que esto podría ser un buen tema para otro video. Bien, el cómo nace Paladins es algo que ya la mayoría sabe, así que haremos un rápido resumen. En 2015, Hi-Rez Studios lanza Paladins, su apuesta por el género de los hero shooter. Con un sistema de cartas y talentos, buscaba diferenciarse de Overwatch y ofrecer mayor personalización en el juego. Con el tiempo, Hi-Rez empezó a forjarse de una reputación poco envidiable, la de copiar mecánicas de títulos exitosos para lanzar imitaciones de corta vida. Así surgieron versiones basadas en Smite que intentaron replicar la popularidad de juegos como Clash Royale o Hearthstone, pero que fracasaron estrepitosamente en apenas unos meses. Paladins fue quizás el intento más notable. Lanzado en su momento como el Overwatch para pobres, alcanzó una popularidad considerable. La fácil accesibilidad del juego y que prácticamente cualquier equipo lo podía correr, estando disponible también en consolas, además su modelo free to play abrió las puertas a un público aún más amplio, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes no podían acceder a Overwatch, ya sea por su precio o por sus requisitos técnicos. Como jugador que lleva prácticamente desde el comienzo de Paladins, puedo mencionar que me ha tocado vivir prácticamente todo el proceso de este juego, y el juego a lo largo del tiempo ha sufrido grandes cambios para bien y para mal. Comencemos con el primer golpe que empezó a tambalear la vida de Paladins. Fue la tan renombrada y conocida OB64. Esto, para quienes son de antaño, saben muy bien lo fatal que fue, pero
A quienes no lo vivieron, estoy seguro que lo han de haber escuchado más de una vez en los videos de Paladins. Fue una de las actualizaciones más polémicas en la historia del juego, introducida en diciembre de 2017. Esta versión implementó un sistema de progresión basado en cartas que solo podían obtenerse a través de cofres, lo que generó una mecánica de pago para ganar, pay to win, que afectó gravemente el equilibrio del juego. Antes de la V64, los jugadores podíamos personalizar nuestros mazos con puntos distribuidos entre diferentes cartas, lo que permitía una mayor estrategia y diversidad en las partidas. Sin embargo, con la llegada de esta actualización, las cartas solo se podían mejorar al obtener copias repetidas en cofres, lo que favorecía a quienes gastaban dinero dentro del juego y perjudicaba a los jugadores que dependían del progreso natural. El impacto de la V64 fue completamente devastador para la comunidad. Muchos jugadores abandonaron Paladins en protesta y la reputación de Hi-Rez sufrió un golpe significativo. La actualización fue tan mal recibida que apenas unos meses después, en la V67, el sistema fue revertido y se restauró un modelo más justo. A pesar de esta corrección, el daño ya estaba hecho. La amenaza de una demanda por parte de Blizzard, el lanzamiento fallido de una versión móvil y el constante desvío de recursos hacia otros proyectos debilitaron el juego. ¿No sabían que Paladins tuvo una versión para celulares? Pues bueno, esta es la historia de Paladins Strike, un juego que fue desarrollado por parte de Hi-Rez Studios para dispositivos móviles, que fue lanzado el 2 de mayo de 2018. Se trataba de un híbrido entre MOBA y Hero Shooter, adaptando los personajes de Paladins a un formato de combate 5 vs 5 en tiempo real con vista isométrica. Y sí, a mí me tocó jugar este juego. El juego incluía varios modos de juegos, como el principal, que es el de asedio, donde equipos se intentaban empujar una carga hacia la base enemiga. También tenía otros modos como Summons o Deathmatch y un modo de práctica. Paladins Strike era un free to play con microtransacciones y compras dentro del mismo videojuego. Sin embargo, el juego no logró mantener una base de jugadores estable y fue cerrado entre mediados de 2020 a 2021, aunque hubo rumores de un posible relanzamiento en el mercado chino, pero pues no se confirmó nada hasta la fecha. La controversia entre Blizzard y Paladins Strike surgió en 2018 cuando Hi-Rez Studios fue acusado de plagiar una imagen de Overwatch en la promoción de una nueva skin para Lex, uno de los personajes del juego. La imagen en cuestión mostraba el fondo del mapa de la torre Lijiang, un escenario icónico de Overwatch, lo que llevó a Blizzard a señalar de una posible infracción de derechos de autor. Ojo, he de mencionar que esta skin era exclusivamente para el juego de Paladins Strike. Hi-Rez admitió el error y explicó que la imagen había sido creada por un estudio externo sin una revisión interna adecuada. Aunque Blizzard no emitió un comunicado oficial sobre el asunto, la polémica volvió a reforzar la percepción de que Paladins y sus derivados habían tomado demasiada inspiración de Overwatch. Y no nos detenemos aquí con las malas noticias de Paladins, como siempre nos estamos acostumbrados. Ahora uno de los golpes que también afectó bastante fue la eliminación de la mejor jugada y del modo de juego Payload en Paladins por parte de Hi-Rez, que marcó un punto de inflexión en la evolución del juego. Estas decisiones no solo afectaron al juego como tal, sino que también impactaron en la comunidad de jugadores. La top play era una replay al final de cada partida donde se mostraba la mejor jugada realizada en ese game, mostrando al jugador que la había realizado. El eliminar la mejor jugada causó el enojo total de muchos jugadores, haciendo que estos mismos abandonaran el juego. A pesar del tiempo, los jugadores que quedaban seguían pidiendo de regreso este recurso, pero Hi-Rez nunca lo regresó. El modo Payload era una de las mecánicas originales de Paladins, donde los equipos debían escoltar una carga hasta la base enemiga. Aunque no era el modo más popular y en lo personal no era tanto de mi agrado, aunque me gustaba el hecho de la mecánica de los arbustos, tiene una comunidad dedicada que disfrutaba de su dinámica estratégica.
Su eliminación fue vista como un intento de simplificar el juego y enfocarse en modos más competitivos, pero también alienó a jugadores que preferían una experiencia más táctica. Aunque es cierto que tiempo después regresó, ya era muy tarde para esto y además estos actos parecían simples patadas de ahogado por parte de Hi-Rez. Estas decisiones contribuyeron a la percepción de que Paladins estaba perdiendo identidad y profundidad. La comunidad expresó su descontento argumentando que Hi-Rez Studios estaba priorizando cambios que no necesariamente beneficiaban la experiencia del juego. Además, la falta de comunicación clara sobre estas eliminaciones generó frustración entre los jugadores, quienes sintieron que sus opiniones no estaban siendo tomadas en cuenta. En conjunto, estos cambios fueron parte de una serie de decisiones que llevaron a la disminución de la base de jugadores. Pero aún nos faltan algunas cosas, como por ejemplo la salida de Paladins de Nintendo Switch, que marcó otro golpe más al videojuego. Hi-Rez anunció el cierre de la versión para Switch el 19 de abril de 2023, eliminando el juego de la eShop y desactivando las compras dentro de este mismo. La decisión se tomó debido a problemas de rendimiento, entre comillas, en la plataforma, lo que impedía ofrecer una experiencia óptima para los jugadores. Digo entre comillas el rendimiento porque bueno, el rendimiento de Paladins es fatal en cualquier lado, siempre ha sido así, pero muy seguramente la decisión de quitarlo era porque ya no podían sostenerlo o era inviable para la empresa. Desde el inicio, Paladins en Switch había tenido problemas, el rendimiento no era el ideal y aunque algunos jugadores se aferraban a la esperanza de que Hi-Rez optimizaría la experiencia, los constantes errores y caídas de rendimiento hacían que esa esperanza se desvaneciera. Así, el 19 de abril de 2023 la compañía tomó su decisión. Se eliminaría el juego de la eShop, adiós a las compras dentro del juego y además con ello el acceso a este videojuego pues quedaría completamente inhabilitado. La comunidad claramente reaccionó con frustración y muchos jugadores habían invertido tiempo y dinero en esta versión de Nintendo Switch, mejorando sus campeones y además también comprando aspectos exclusivos y disfrutando pues de la accesibilidad que ofrecía la consola de Nintendo. Hi-Rez permitió al menos que la transferencia de progreso se hiciera hacia otras plataformas, pero para quienes solo jugaban en la Nintendo Switch, la pérdida era irremediable. El impacto fue más que solo cuestión técnica. Para la comunidad, la retirada del juego representaba algo más profundo, el posible declive de Paladins. Con cada nueva decisión, Hi-Rez parecía estar reduciendo su soporte al juego, eliminando funciones, abandonando plataformas y dejando a sus jugadores con más incertidumbre que respuestas. Y sí, esta decisión fue, como lo hemos comentado, otro golpe más al pobre Paladins que sufría en el suelo mientras Evil Moyo lo golpeaba y Hi-Rez se reía al fondo junto con Smite. Una parte de la comunidad solo jugaba en Switch por muchas razones, alguna de ellas pues podría ser que era la única plataforma en la que podían tener acceso y claro, que Hi-Rez eliminara a Paladins de ahí prácticamente también eliminó a esos mismos jugadores. Esto es poco de lo que se habla y que no muchos a veces mencionan en los videos que se hacen referente a la caída de Paladins, pero creo que es importante mencionarlo. Bien, esto es algo que muchos saben y creo que ya es de conocimiento público, pero en 2018 PUBG estaba en su punto más fuerte. No solo era un juego Battle Royale, era el juego Battle Royale, el que lo empezó todo. Pero Hi-Rez no se podía quedar atrás en copiar la nueva fórmula. El intento de Hi-Rez de incursionar en el género Battle Royale con Paladins fue una estrategia que en retrospectiva tuvo un impacto negativo en el desarrollo del juego principal. En 2018 la compañía anunció Paladins Battleground, un modo de juego que buscaba combinar la mecánica de los Hero Shooter con el formato Battle Royale. Sin embargo, el proyecto fue rápidamente descartado y reemplazado por Realm Royale, un spin-off independiente que intentaba competir con títulos como Fortnite y PUBG. Desde el principio, la idea de un Battle Royale basado en Paladins generó expectativas entre los jugadores y la posibilidad de utilizar campeones con habilidades únicas en un entorno de supervivencia pareció una propuesta interesante y algo diferente.
Sin embargo, la ejecución del proyecto dejó mucho que desear. En lugar de integrar el modo dentro del juego principal, Hi-Rez decidió separarlo y convertirlo en un título independiente, lo que llevó a una desviación de recursos y atención del mismo. Ahora, el modo de juego era bueno, siendo honestos, era algo diferente como lo comentaba. El equipo de Hi-Rez había hecho algo bastante interesante en tan poco tiempo y con los recursos de Paladins, que además funcionaba ya, por lo menos eso era ganancia. Claro, tenía los típicos bugs del juego, eso sí, pero era algo fresco y tenerlo dentro del mismo Paladins era un gran añadido. Una de las peores ideas que tuvo Hi-Rez, como lo hemos estado comentando, fue separar el juego. Aunque Realm Royale tuvo un breve auge gracias a la atención de algunos streamers, su popularidad cayó rápidamente debido a la falta de contenido y problemas de balance. Esto dejó a Hi-Rez con un proyecto fallido y a Paladins con menos soporte. La eliminación del modo Battle Royale dentro de Paladins y el fracaso de Realm Royale fueron señales claras de que la compañía no tenía una estrategia clara para el futuro de este juego. En retrospectiva, el intento de Hi-Rez de entrar al mercado de los Battle Royale fue una distracción que debilitó bastante a Paladins en lugar de fortalecerlo. Pero por el hecho de separar este modo de juego de Paladins cuando demostró tener potencial. Como si fuera poco, Hi-Rez también fue duramente criticado por sus prácticas de monetización en Smite, donde los cambios de balance parecían favorecer a personajes recién adornados con nuevos skins y donde las probabilidades de obtener cosméticos deseados a través de cajas de botín eran irrisoriamente bajas. El salto al género Battle Royale tampoco mejoró las cosas, como lo comentamos. El modo Battle Royale de Paladins y el spin-off inesperado de Realm Royale tuvieron gestiones desastrosas. A pesar de ese breve auge, gracias a streamers como Ninja, Realm Royale cayó en el olvido tan rápido como había subido, arrastrando consigo el soporte de los juegos principales que tanto se necesitaba. La relación de Hi-Rez con su comunidad y creadores de contenido tampoco ayudó. La mala comunicación, el desprecio por las críticas y en ocasiones hasta la burla abierta terminaron por alejar a muchos de sus jugadores más fieles. Pero ojo, aún falta lo que para mí es el segundo mayor golpe hacia Paladins, una patada prácticamente en las bolas que sigue doliendo a día de hoy: el cierre oficial de los eSports de Paladins. El cierre del competitivo oficial de Paladins por parte de Hi-Rez marcó un punto fuerte de inflexión en la historia del juego. Durante años, Paladins había intentado consolidar como un título con una escena competitiva estable, con torneos oficiales, ligas y una comunidad dedicada a la mejora estratégica. Sin embargo, la falta de inversión y el progresivo abandono del soporte llevaron a la inevitable desaparición de su ecosistema competitivo. A mi parecer, y esto es mi opinión, ojo con esto, debo mencionar que para mí Paladins era posiblemente el mejor juego de eSport que jamás se pudo haber creado, además de League of Legends, que eso ya es harina de otro costal. Pero para ser honestos, es que nada genera más tensión que un 3-3 en una ronda normal. Ahora imagínate esto en el competitivo. La verdad es que Hi-Rez tenía una fórmula ganadora que no supo aprovechar y que no supo hacer funcionar tan bien. Tenía prácticamente toda la fórmula para que este juego despegara como el gran juego competitivo de eSport, pero lamentablemente no fue así. Desde sus inicios, Paladins tuvo dificultades para establecerse como un eSport sólido. A pesar de contar con mecánicas estratégicas y una jugabilidad que permitía un alto nivel de habilidad, la gestión de Hi-Rez nunca logró darle el impulso necesario. La falta de estabilidad en el balance del juego, los constantes cambios en la estructura de los torneos y la escasa promoción hicieron que la escena competitiva que nunca alcanzara el nivel que otros títulos pueden llegar a tener. El golpe final llegó cuando Hi-Rez anunció el cierre de la liga para Paladins. Sin torneos organizados por la compañía, los equipos profesionales comenzaron a disolverse, los jugadores competitivos migraron a otros juegos y la comunidad perdió uno de sus pilares fundamentales. La falta de incentivos para el juego competitivo llevó a una disminución en la calidad de las partidas clasificatorias, afectando a la experiencia de los jugadores que aún buscaban un entorno desafiante. El impacto de esta decisión fue profundo. Sin una escena competitiva activa, Paladins perdió una parte importante de su identidad.
La comunidad que alguna vez había visto el juego como una alternativa viable dentro del mundo de los Hero Shooter se encontró con un título que ya no ofrecía oportunidades para el crecimiento competitivo. La falta de soporte oficial también afectó a la percepción del juego, reforzando la idea de que Harris estaba abandonando de nuevo este proyecto. Con el tiempo, Paladins pasó a ser un juego con aspiraciones competitivas a convertirse en un título de nicho prácticamente, mantenido solo por su comunidad más fiel. Aunque algunos torneos organizados por jugadores intentaron mantener viva la escena, la ausencia de respaldo oficial hizo que el interés disminuyera simplemente. Lo que alguna vez fue una oportunidad para consolidarse en el mundo de los eSports terminó siendo una historia de oportunidades desperdiciadas y decisiones erráticas. El cierre competitivo de Paladins no solo marcó el declive dentro del juego, sino también en el ámbito profesional, sino que también fue una señal clara de que Harris estaba reduciendo la inversión en el título. Para muchos jugadores, esta decisión representó el principio del fin, dejando en evidencia que el futuro de Paladins estaba cada vez más incierto. Finalmente llegó el golpe más duro por parte de Harris, cuando se anuncia el cese del desarrollo de Paladins y de Smite 1, despidiendo una gran parte de su personal que se encargaba del desarrollo de estos títulos. Aunque los servidores permanecerán en línea por un tiempo, ya no habrá nuevas actualizaciones importantes. Esto significa que los problemas actuales, hackers, bugs, matchmaking deficiente, probablemente no serán corregidos, dejando el juego en un lento pero inevitable declive. El cierre del desarrollo de Paladins por parte de Harris fue anunciado el 7 de febrero de 2025. Marcó el final de una era para el Hero Shooter que durante años luchó por mantenerse relevante en un mercado competitivo. La decisión de detener las actualizaciones y el soporte activo dejó a la comunidad con bastante incertidumbre y aparte con un juego que, aunque aún operativo, pues ya no recibiría ningún añadido, tampoco mejoras significativas. Desde su lanzamiento en 2016, Paladins se posicionó como una alternativa accesible hacia Overwatch, con mecánicas únicas y un modelo free to play que atrajo a millones de jugadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, el título comenzó a enfrentar desafíos cada vez mayores. Falta de innovación, problemas con el balance y una competencia feroz con estos hero shooters como Valorant y Apex Legends. A pesar de estos obstáculos, la comunidad de Paladins seguía siendo leal y fiel, con miles de jugadores activos cada mes. No obstante, la reciente reestructuración de Harris selló el destino de este juego. Este golpe final llegó con la reestructuración de Harris de la que mencionamos, que incluyó despidos masivos y la cancelación del desarrollo activo de varios títulos, entre ellos Paladins. La compañía decidió enfocar sus esfuerzos en Smite 2, dejando atrás juegos que, aunque aún contaban con una comunidad fiel, ya no eran rentables bajo su modelo de negocio. La falta de soporte oficial generó dudas sobre cuánto tiempo más el juego permanecería accesible y la comunidad expresó su descontento, lamentando que Paladins nunca recibió el respaldo necesario para alcanzar su verdadero potencial. El cierre del desarrollo de Paladins no solo marcó el declive del juego, sino que también reflejó la estrategia de Harris de priorizar nuevos proyectos en lugar de mantener sus títulos existentes. Para muchos jugadores, esta decisión representó prácticamente ya el final, dejando en evidencia que el futuro de Paladins estaba cada vez más cerca. Detrás de esta decisión, según Harris, está el deseo de enfocar todos sus esfuerzos en Smite 2, buscando una sostenibilidad a largo plazo. Si se ha conseguido, yo no creo. Pero bueno, para muchos jugadores y creadores de contenido, la noticia no es más que otra muestra del pésimo manejo de la empresa y de su CEO. Muchos ven la cancelación de un posible Paladins 2, que esto ya está prácticamente confirmado, como otra oportunidad desperdiciada. A pesar de todo, la comunidad de Paladins sigue mostrando una fidelidad admirable mientras pueden, pues ahorita que todavía está activo este juego, pues se mantendrán aún ahí presentes. Paladins fue un juego que nos dio mucho y además fue un hero shooter como ninguno. En lo personal, para mí, mi favorito. Aunque han llegado muchas opciones, eso es verdad, como Overwatch 2, Marvel Rivals, Valorant
que pues se han posicionado como grandes competidores. Yo siempre elegía Paladins sobre todo. Y claro, que el mercado se llenara de estos juegos de Hero Shooter también afectó a Paladins, que con puro trabajo honesto intentaba mantener el barco a flote. Actualmente el juego sigue activo, pero difícilmente se podrá ver el regreso de este título de una mejor manera. Yo siempre vi a Paladins como un juego que tenía todo el potencial, pero su padre y su hermano mayor nunca lo dejaron brillar. Los puntos que aquí mencioné no son los únicos sobre la historia del declive de Paladins, pero pienso que son los más importantes. Pero si puedo mencionar algunos más que afectaron a la caída, fue el güey del CEO de Hi-Rez, que siempre desprestigió el título y a sus seguidores, no apoyar a la comunidad y dejarla completamente de lado, tantito peor si no eras parte de la comunidad angloparlante, el claramente ineficiente trabajo de desarrollo para arreglar los bugs, la época en la que no metían mapas nuevos, no mejorar su anti-cheat, entre muchas otras cosas más. Aunque pude profundizar en estos últimos puntos, sentí que no era necesario de agregar, ya que estos van por default cuando uno habla de Paladins. Eso sí, estoy seguro que se me habrán pasado algunos puntos, pero si veo que en los comentarios llegan a ver varios de los cuales son importantes y no hablé, tal vez considere hacer una segunda parte. Así como Paladins, el video ha llegado a su fin. Si les gustó, no olviden suscribirse, que ayudarían a conseguir al menos los primeros 100 suscriptores, y dejar su like porque ya andamos preparando los próximos videos. Nos vemos, hasta la próxima.